¿Sabías que la historia del descubrimiento de América podría ser mucho más antigua y sorprendente de lo que nos enseñaron? Antes de que Colón zarpara hacia el Nuevo Mundo, valientes guerreros y exploradores vikingos surcaban mares desconocidos. Hoy desentrañaremos un misterio fascinante, las rutas comerciales de los vikingos en América. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a las Sendas del Misterio, activar la campanita para no perderte ningún video y darle like si disfrutas este contenido. Ahora sí, acompáñanos en este viaje. Los vikingos no eran solo guerreros, también fueron exploradores, comerciantes y colonizadores. En el siglo X, los navegantes nórdicos de Escandinavia dominaron las rutas del Atlántico Norte. Sus viajes, inicialmente desde Noruega hasta Islandia y luego a Groenlandia, culminaron con una travesía aún más sorprendente hacia tierras desconocidas, América. Leif Erikson, hijo del famoso Erik el Rojo, es considerado el líder de esta hazaña. Según las sagas islandesas, llegó a una tierra fértil y prometedora, mucho antes que Cristóbal Colón. Las sagas describen Vinland como una región de clima templado, rica en recursos naturales como madera, uvas silvestres y campos fértiles. El nombre Vinland, que significa tierra del vino, encaja perfectamente con regiones de Canadá como Terranova y Nueva Escocia. Investigaciones actuales sugieren que los vikingos exploraron mucho más allá de Groenlandia, posiblemente llegando hasta la costa noreste de América del Norte. La pregunta persiste, ¿cuántas regiones alcanzaron realmente? Las sagas de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo son relatos escritos en Islandia siglos después de los hechos. Estas sagas describen con detalle las expediciones de Leif Erikson y otros líderes vikingos, como Bjarni Herjolfsson, quien habría avistado las costas americanas por accidente. Las sagas narran la fundación de asentamientos temporales, exploraciones extensas y encuentros con los Skraelings, el término nórdico para los pueblos indígenas. El misterio de Vinland tomó un giro inesperado en 1960, cuando Helgeinstad y su esposa, Anne Steen, descubrieron L'Anse aux Meadows en Terranova, Canadá. Excavaciones revelaron restos de una aldea vikinga del siglo XI. Allí encontraron viviendas de césped similares a las de Islandia, herramientas de hierro y clavos forjados, restos de un taller de carpintería y de embarcaciones. Estos hallazgos confirmaron la presencia de europeos en América unos 500 años antes de Colón. Las casas excavadas en L'Anse aux Meadows seguían el diseño característico de los asentamientos vikingos, grandes estructuras de madera y césped, perfectas para soportar inviernos fríos. Las excavaciones mostraron que el asentamiento fue habitado por un grupo de unas 100 personas, posiblemente colonos y exploradores temporales. Se cree que esta aldea fue una base estratégica para explorar el continente y recolectar recursos. Los vikingos encontraron en Vinland algo que en Groenlandia y Europa era escaso, madera de calidad. Además, las sagas mencionan el hallazgo de vides y uvas, de ahí el nombre Vinland. La región también proveía pieles, pescado y otros bienes codiciados. Estos recursos hacían de América un punto clave en las rutas comerciales vikingas. ¿Pero lograron establecer comercio a largo plazo? Desde Escandinavia hasta Groenlandia, los vikingos mantuvieron rutas comerciales que abarcaban miles de kilómetros. Exportaban marfil de Morsa, pieles, metales y madera. Es plausible que intentaran ampliar estas rutas hacia América, utilizando el Atlántico Norte como un puente. Algunos historiadores sugieren que los vikingos viajaron más allá de Terranova, llegando a Nueva Escocia y Nueva Inglaterra. Incluso hay teorías sobre la posible presencia nórdica en la región de los Grandes Lagos, basadas en hallazgos controvertidos como piedras rúnicas y artefactos metálicos.
Las sagas describen intercambios y conflictos con los Skraelings. Los vikingos realizaron trueques de bienes como leche, hierro y telas por pieles y recursos locales. Sin embargo, los enfrentamientos constantes con los indígenas complicaron su permanencia en Vinland. Los recursos recolectados en Vinland, como madera, pieles y posiblemente marfil de animales marinos, habrían sido llevados a Groenlandia e Islandia, donde tenían un alto valor. Estos productos eran escasos en Europa y esenciales para el comercio vikingo. Investigaciones recientes sugieren que objetos europeos encontrados en sitios indígenas en Canadá podrían ser prueba de un comercio temprano entre vikingos y nativos. El mapa de Vinland, un documento del siglo XV, muestra un continente al oeste de Groenlandia. Aunque muchos expertos cuestionan su autenticidad, sigue siendo un símbolo intrigante de la presencia vikinga en América. Los dragcars vikingos, barcos rápidos y ligeros, permitían explorar mares y ríos con facilidad. Utilizaban el sol, las estrellas y la observación de aves para guiarse, lo que los convirtió en los navegantes más avanzados de su época. Groenlandia, colonizada por Erik el Rojo, fue la última parada antes de América. Desde sus asentamientos, exploradores como Leif Erikson lanzaron expediciones al oeste. El abandono de Vinland pudo deberse a la hostilidad con los nativos, la falta de recursos y la distancia con los asentamientos principales en Groenlandia. Hoy, Leif Erikson es reconocido como el primer europeo en llegar a América. En 1964, el presidente Lyndon B. Johnson proclamó el 9 de octubre como el Día de Leif Erikson en honor a su hazaña. Piedras rúnicas y artefactos en regiones como Minnesota siguen generando debate entre expertos. Aunque su autenticidad es incierta, alimentan la teoría de que los vikingos llegaron más al sur. La famosa piedra de Kensington, hallada en 1898, contiene inscripciones rúnicas que describen un viaje vikingo al interior de América. ¿Un fraude o una prueba genuina? Las evidencias arqueológicas, las sagas y los hallazgos indican que los vikingos llegaron a América alrededor del año 1000, casi 500 años antes de Colón. El dominio marítimo de los vikingos y su capacidad para explorar territorios desconocidos nos muestran que la historia del descubrimiento de América es mucho más compleja. Los vikingos desafiaron los mares y las fronteras conocidas, dejando su huella en América siglos antes de Colón. Su legado, ahora respaldado por la ciencia, nos invita a reescribir la historia y reconocer su audaz conquista del Atlántico. ¿Estaremos listos para aceptar la verdad? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre si los vikingos merecen más reconocimiento en la historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo video. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.